Mariano González, exministro del Interior. Hoy hemos invitado a todas las personas que en su momento denunciaron las corruptelas del gobierno de Castillo. Está con nosotros, que en su momento también levantó la voz, para contarnos cuáles son las medidas que se han anunciado y si tienen algún norte u horizonte y, por supuesto, si van a dar resultados. Mariano, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buen día, Patricia. Creo que es importante la iniciativa. Sin embargo, como bien dices, o sea, ahí, digamos, diera la impresión de que no se está mirando con una visión de Estado. Porque existe ya una política multisectorial de seguridad ciudadana aprobada el año pasado, en junio, y que lo que requiere, en todo caso, es que se tengan planes concretos para implementar esa política. Si bien es cierto, el CONASEG es un órgano quizá el más importante respecto a la seguridad ciudadana, pero también no nos olvidemos que la seguridad no es solo un problema del sector interior. Por eso justamente que la política de Estado es una política multisectorial. Todos los sectores tienen que estar involucrados. Entonces, las medidas que se tomen, como esta, por ejemplo, de dos en una moto u otra, digamos, puede terminar siendo única y exclusivamente un paliativo o una muy buena intención que ya sabemos que no va a tener ningún resultado, ¿no? Y además, me imagino, Mariano, que buscarán otro transporte, pues, ¿no? Sí, además, en un país donde en gran parte, digamos, no solamente del oriente, sino en el sur también, en algunas zonas, la motocicleta es una, digamos, herramienta de trabajo, de transporte, de la gente, ¿no? Entonces, y hay que decirlo, sobre lo que hay poquísimo control. Por ejemplo, que no son visibles las placas de las motos, cualquiera puede comprar una moto y cualquiera puede sacar un brevete de moto. Y más bien lo que deberíamos empezar a organizar es, ok, eres un propietario de moto y tienes que tener, tienes que ser identificable y tienes que estar registrado, ¿no? Hay, por ejemplo, aspectos en el reglamento de tránsito que pudieran ser mucho más útiles y viables, ¿no? Pero creo que mirando el tema en una visión mucho más de Estado, considero que es importante la iniciativa de reunir a distintos entes autónomos y poderes del Estado para mirar el problema de la seguridad. Ese aspecto es positivo, pero lo que sí creo que no se está viendo es en que esto no puede devenir única y exclusivamente en una lluvia de ideas, en un intercambio de palabras, sino tiene que devenir en acciones concretas. Entiendo que el Ministerio del Interior tiene inclusive un plan, pero creo que más se debería quizá reforzar o recostarse sobre ese plan, ¿no? Que sobre otras cosas, ¿no? ¿Y qué plan es el que nos tenemos que...? O sea, es difícil porque en este momento, efectivamente, las personas están molestas con lo que está pasando. Sí, claro. Las fuerzas del orden han perdido popularidad, han perdido apoyo, también, ¿no? Sí. El liderazgo, claramente. Sí. La policía no es un ente en la que las personas pueden confiar. No me parece justo que todo recaiga sobre ellos, porque hay una responsabilidad política enorme, pero es lo que está pasando. Y hay, por ejemplo, lo que ha pasado con el sicariato, no solo en Lima, hay otras ciudades del país donde es terrible. Da cuenta de, no un problema que ocurrió hace unos meses, sino que ha escalado como que no existiera, por ejemplo, una inteligencia policial capaz de ponerse antes del crimen, ¿no es cierto?, de prevenir el crimen. ¿Qué ha pasado en ese sentido? Lo que pasa es que, como bien decía al inicio de esta conversación, el problema es un problema multisectorial. Y la policía, si bien es cierto, y todos los ámbitos, digamos, la seguridad, deben trabajar con inteligencia, pero la verdad es que dejan solo al sector interior en el problema, ¿no? Entonces, soluciona tú y ve cómo solucionas, ¿no? O sea, y los otros sectores también tienen que poner el hombro. Por ejemplo, en el tema de las regiones, o sea, si bien es cierto, hay todo un proceso de centralización y los demás sectores, a excepción de interior, por ejemplo, se han repartido las funciones, es decir, educación, salud y otros funcionan sectorialmente en las regiones y no hay una forma, digamos, de cohesionar. Los GORES no han sido suficientes. Entonces, ¿qué pasa? Cada gobierno regional funciona
como una isla. Y eso no puede ser. Independientemente que hayan entes rectores en distintos ámbitos como la salud, la educación, la seguridad, cada gobierno regional trabaja por sí solo. Entonces, sin embargo, en el caso de la policía sí tiene digamos, un marco general y un ente rector que es el Ministerio del Interior, ¿no? La relación entre la policía y los gobiernos locales debería ser más estrecha. En otros países está tu comisaría, tu policía, hay una relación de la comunidad con los policías de su zona. Acá es como... Hay un programa importante, por ejemplo, que es Barrio Seguro, que se inició en la gestión de Carlos Basombrío, y anteriormente Vicente Romero, en su gestión anterior como ministro, también reforzó ese programa, ¿no? Entonces, quizá por ahí hay que propender a la participación ciudadana, ¿no? Ahora, lo que pasa es que en momentos donde hay ausencia de liderazgo, la participación de la ciudadanía se complica, ¿no? Entonces, hay las mejores intenciones, hay planes, el problema es en la ejecución. Se requiere un liderazgo, más allá del Ministerio del Interior, se requiere un liderazgo desde la cabeza del gobierno. ¿En qué condiciones está trabajando nuestra policía? Porque a veces es injusto. Yo creo que cada uno tiene que responder por sus actos, y si alguien hizo uso indebido de la fuerza en la calle, pues tiene que pagarlo, más allá de si recibió una orden o no. Por supuesto, atenuando, ¿no? O sea, el que hizo un uso excesivo de la fuerza... Las responsabilidades son individuales. Ah, sí, sí, y además es la última rueda del coche, ¿no? Sí. No se le va a cargar a él toda la responsabilidad. Pero a veces pienso, ¿en qué condiciones sale a pelear, a trabajar esa policía? Porque uno ve las manifestaciones y dice ya, no, pero tampoco tienen todo lo que necesitan, ¿no? No solo eso, sino que no nos olvidemos que hay muchos policías que trabajan en su puesto convencional un día y al día siguiente tienen franco, pero ante la necesidad del control de multitudes son convocados y prácticamente vienen trabajando varios meses sin descanso. Uno, el nivel de estrés al que están expuestos es altísimo. Sí, claro. Entonces, y además la falta de equipamiento adecuado, la falta de atención, y no es un problema de la gestión de hoy, ¿no? O sea, es un tema que viene de atrás, ¿no? O sea, y volvemos a otro gran problema de nuestro país, ¿no? La corrupción, ¿no? Entonces, que ha afectado también en gestiones anteriores al ministerio, ¿no? Y a la policía, ¿no? Entonces, sí, porque es terrible, ¿no? Yo particularmente pienso, si no tienes la protección adecuada, si es que no tienes tampoco armas para repeler un ataque del ciudadano sin necesidad de utilizar una pistola, si sabes que esa piedra puede reventar el casco o el escudo que tiene, probablemente reacciones de la peor forma ante una situación de riesgo, ¿no? Claro, es que el cuidado, inclusive la propia supervivencia a veces, o el instinto de supervivencia es muy alto. Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestra policía? Porque los actos están ahí, hay actos de investigación muy fuertes, lo de Puno no ha avanzado, pero ya avanzará, y si es como lo de Ayacucho, están en un problema, ¿no? Lamentablemente, independientemente de que los planes operativos se pueda demostrar que se han cumplido, independientemente de que se pueda demostrar que se han cumplido, es evidente que hay responsabilidades. Hay responsabilidad de alguien a la hora del uso excesivo, ¿no? Y esas responsabilidades se van a tener que individualizar, y sí es lamentable que se tenga que esperar un jalón de orejas prácticamente del sistema de Naciones Unidas para tener que responder frente a ello. Creo que lo más conveniente es actuar con transparencia y decir esto pasó. Pero el Estado también, y ese es el otro lado de la moneda, no puede dejar en indefensión tampoco, por más que sean responsabilidades personales, individuales, a los policías subalternos. No, por supuesto, ¿no? Que no. Yo he recibido quejas de policías que al final ni siquiera tienen un abogado. Sí, ¿no? Exacto. Si un ministro o un alto funcionario comete un error, un delito o lo que sea, y es investigado por esa conducta, tiene derecho a que el Estado le cubra con un abogado. Obviamente, si es hallado con responsabilidad, tendrá que pagar. Tiene que devolver el dinero, efectivamente. Pero en el caso de los policías, no sucede eso, ¿no? Entonces, o sea, se supone que hay un público, pero no sé si serán de la calidad que se necesita, ni si se darán abasto, ¿no? Sí. Y eso yo insisto, las tintas no se le pueden cargar al que esté en la calle. Y ahí ¿no? sí, yo haría un llamado a la Defensoría del Pueblo, que también, digamos, o sea, que cumpla sus funciones con toda la responsabilidad y legitimidad que tiene, pero que también tenga una mirada humana con los policías, ¿no? O sea, que ellos no salen, digamos, a la calle a pretender hacerle daño a la gente, ¿no? O sea,
lamentables hechos que han sucedido ha sido en el o tal vez algunos sí, como ocurre en cualquier parte, pero para eso es que se tiene que tener la información para saber quién disparó porque se vio acorralado y quién disparó porque está mal la cabeza, pues no ocurre, en todas partes ocurre, ¿no? Siempre habrá un policía, como habrá un médico, como habrá un abogado que hace las cosas como le da la gana, claro que sí. ¿no? Mariano, rumbos por los que tenemos probabilidades de salir de este atolladero. La cosa está cada vez más, más violenta. Y se va complicando porque la situación de conflicto es un conflicto interno que va creciendo día a día, pero también con factores externos que impiden justamente que se pueda avanzar. Ahora, y no es que en el exterior la gente esté fastidiando, no, o sea, se está refiriendo a situaciones concretas que están pasando en nuestro país. Me refiero concretamente al tema de Naciones Unidas, a la Subsecretaría de Estado de Estados Unidos. O sea, así como muchos, digamos, reclamaron la conducta de AMLO o de Petro, hoy pueden reclamar esto, pero toda esa situación está sucediendo porque algo está pasando en el país. Y además uno puede entender que detrás de AMLO, de Petro, hay intereses ideológicos, geopolíticos, lo que uno quiera, pero creo que la ONU, la Secretaría de Estado de Estados Unidos, incluso si uno le puede gustar o no Amnistía Internacional, o le puede gustar o no el trabajo de IDL, pero ahí están las pruebas. Pero el subsecretario inclusive ha sido embajador durante muchos años acá. Así es. O sea, conoce la realidad peruana. O sea, no es alguien que se esté expresando... Y ya es hora, Mariano, de que diseñemos un cuerpo especial anti-motines, pero que sea de élite hiperbién, porque ese es un problema que tenemos siempre, y no para que vayan a tirarse encima de la gente y la maten, no, al contrario, yo creo que un policía capacitado para retener la violencia no solo está protegiendo a los otros, está protegiendo a ese mismo individuo de o morir o meterse en un problema. Una de las recomendaciones que siempre he realizado cuando me ha tocado ser asesor y las he implementado cuando he estado al frente de algún ministerio y de forma rápida en los primeros días es justamente el trabajo con equipos especiales, ¿no? O sea, bien lo dices, o sea, hay situaciones que se tienen que trabajar con gente especializada y darles toda la independencia, es importante, el respaldo, la independencia y saber que quienes estén conduciendo esos equipos sean personas con una foja de servicios intachable, y con transparencia, ¿no? O sea, exactamente, y muy bien equipados y además multidisciplinario. Va el policía, pero va con un negociador, es decir, así es, ¿no? Claro. No podemos seguir viendo cómo explotan las cosas en nuestro país y todo lo resolvemos a pedradas de una manera, pero hay un solo o un mismo origen para todo, y es la falta de liderazgo. Creo que además de voluntad también, ¿no? Pero la falta de liderazgo político, porque, a ver, seamos realistas, el nivel de técnicos o el nivel de tecnócratas entre el gobierno de Dina Boluarte y Pedro Castillo, sí, hay una diferencia. Ha mejorado bastante, hay que reconocer. Pero en el nivel político, o sea, lamentablemente seguimos cojeando, ¿no? Y creo que el gran problema es que se necesita una mirada de Estado, se necesita una mirada estratégica y liderazgo al frente del gobierno, ¿no? ¿Se agotó el liderazgo de Otarola? Creo que se va agotando, ¿no? Y ya se hace necesario probablemente, pues, o un refuerzo del equipo o quizá la presidenta Boluarte tenga que reflexionar al respecto, ¿no? Porque así como vamos, estamos condenados al fracaso y no, es impredecible lo que pueda suceder, ¿no? Y evitar que dos personas vayan en una moto es como sacar el agua con cucharita en una inundación. No va a resolver absolutamente nada. Muchísimas gracias, Mariano González, ex ministro del Interior, con nosotros explicándonos lo que se tiene que hacer. Y si la señora Boluarte se queda un mes, 2, 3 o hasta el 2026, no puede dejar los temas pendientes para después, mucho menos el de seguridad ciudadana.